Mis amados hermanos, paz a vosotros. Por favor, tomen su lugar. Vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor, hermanos. En el mensaje anterior, en el mensaje del sábado pasado por la tarde, estábamos abordando acerca de llamados, elegidos y fieles. Y estamos en la parte última de la serie sobre la fidelidad. Y cuando hablamos de la fidelidad a Dios, no podíamos pasar por alto el tema de la santidad. Porque la persona que está en fidelidad a Dios es una persona que vive, que anhela, que busca, que procura vivir en santidad. La santidad, hermanos, es un rasgo distintivo de aquel que busca agradar a Dios. De hecho, la Biblia le da, hermanos, tal importancia a la santidad que por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 14, dice: sin santidad nadie verá al Señor. No podemos entonces nosotros minimizar el tema de la santidad, porque Dios no minimiza la santidad, hermanos. Debemos tomarlo muy en serio. Debemos tenerlo muy en cuenta. Es un asunto trascendental. Podemos descansar nosotros en la promesa de Dios de que Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez y para siempre, ha hecho perfectos a los santificados. Y yo veo por la sangre de Cristo que hemos sido santificados en Él, hermanos, a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y con una sola ofrenda, o una vez y para siempre, hermanos, Él nos ha hecho perfectos. Es decir, nos ha capacitado para que a través del Espíritu Santo nosotros, hermanos, podamos vivir vidas que sean agradables delante de su presencia. Hoy voy a hablar acerca de la paciencia de los santos. Hablé acerca de la santidad. Y hoy, continuando con esa parte de la fidelidad en la serie, hermanos, voy a hablar acerca de la paciencia. Y el primer texto que vamos a revisar está en Lucas capítulo 21, versículo número 19. Dice así la palabra del Señor: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. A primera impresión, hermanos, pareciera que Jesús está diciendo que la salvación depende del creyente. A primera instancia pareciera que el texto dice esto, pero esto no es lo que dice el texto. El texto dice, hermanos, que la paciencia es indispensable para la salvación, porque la paciencia, hermanos, es la evidencia de una vida transformada por el Evangelio. La paciencia es la evidencia de una vida transformada por el Evangelio. Miren, hermanos, la palabra paciencia proviene de una palabra griega que es hupomone. Hupomone significa, hermano, resistencia. Resistencia o aguante, pero este aguante es un aguante alegre. No es un aguante sufrido. ¿Ha usted visto una persona que está cargando algo que pesa demasiado? ¿Cómo pone su cara, su rictus de dolor cuando algo le pesa mucho? Dice, es que le pesa mucho, es algo demasiado difícil para él en sus fuerzas, ¿verdad? Y mucha gente incluso trata de levantar cosas pesadas, hermanos, y por no tener la técnica apropiada se lastima la columna, la cintura. Esto se debe a que hacen la fuerza no en donde deben hacerla, la hacen en la espalda. Cuando la fuerza para levantar un peso mayor al propio, hermanos, se hace en las piernas. Por eso una persona que ejercita mucho sus brazos y tiene unas piernitas así, unos hilitos ahí, unos popotes, dice uno, ¿cómo es posible? No está entendiendo que es al revés. Empieza uno de abajo hacia arriba a ejercitarse. Así debiera uno empezar. Pero la paciencia, hupomone, significa, hermano, resistencia o aguante alegre. Entre paréntesis, o esperanzado. Esperanzado. Y también esta palabra hupomone significa constancia, paciencia, perseverancia. ¿Por qué es importante, hermanos, meditar en este asunto? Porque Jesús, en el contexto de este pasaje que acabamos de leer en Lucas 21:19, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
Jesús está hablando, hermanos, acerca de los padecimientos que tiene la persona que ha creído en el Evangelio. Si usted lee el capítulo 21, del verso 7 en adelante, Jesús está respondiendo una pregunta de sus discípulos diciendo: ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué señales habrá del último tiempo? Y entonces, hermanos, el Señor Jesús comienza a decir todo lo que ha de pasar en el último tiempo. Y pareciera así, hermanos, visto rápido, que pues no son buenas noticias. Porque de hecho no lo son. No en el sentido humano. Porque el Señor dice: habrá guerras, un reino se levantará contra otro reino, habrá peste, habrá hambre, habrá destrucción, habrá calamidad. E incluso dice que habrá persecución para los creyentes. Dice que unos van a entregar a otros. Y también dice, hermanos, que incluso algunos van a morir por causa de la fe. Pero a todo esto, hermanos, Jesús dice lo siguiente que está en el verso 18, que le antecede el 19. Hermanos, nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar confiados, porque la promesa de Dios es: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿No le da gloria a Dios, hermano? Ni un cabello. Aún a aquellos que nos estamos quedando sin él, la promesa de Dios es, hermanos, ni un cabello perecerá. Por eso estamos hablando de los que han sido llamados y elegidos por Dios. Es imposible que una persona que fue llamada por Dios, elegida por Dios, amados hermanos, es imposible que esa persona se pierda. Escúcheme con atención. Es imposible que una persona que ha sido llamada por Dios, elegida por Dios, se pierda. Es imposible bíblicamente. Ni un cabello de esa persona que ha sido llamada por Dios perecerá, hermanos. Por eso en el verso 19, su paciencia es lo que va a ayudarles a permanecer hasta el fin. Hermanos, Dios ha iniciado la buena obra en nosotros. Y Dios la está perfeccionando y la concluirá a su debido tiempo, pero es obra de Dios 100%. Pero mientras eso sucede, hermanos, nosotros podemos afirmar que entonces Dios nos preserva, pero nosotros debemos perseverar. Dios nos preserva, pero nosotros debemos, hermanos, perseverar. Porque mientras eso sucede, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Verso 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando les vaya bien, cuando haya abundancia, cuando haya prosperidad, cuando haya bendición. Porque uno se goza con eso, hermanos. Eso es real, uno se goza con eso. Pero miren lo que dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, hermanos, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dese cuenta la diferencia de enfoque que le da la palabra al gozo. Porque mientras estamos nosotros transitando por la vida y por la vida cristiana, hermanos, nosotros vamos a experimentar muchas pruebas. Nosotros vamos a experimentar muchas pruebas. El hecho de que Dios nos haya elegido, nos haya llamado, nos haya seleccionado, no nos exime de pasar por diferentes pruebas. Por lo contrario, hermanos, es porque nos ha llamado que por eso nosotros estamos enfrentando todas estas pruebas. Por eso de repente, hermanos, yo desconfío cuando a un cristiano le pregunto: ¿cómo estás? Y me dice: bien, bendecido, todo bien. Y a la siguiente: no, todo bien. Y a la siguiente: todo bien. Siempre en su vida está todo bien, aparentemente. Es por dos cosas: una, o no dice la verdad,
o no está comprometido con el Señor, por eso su vida es light. Porque el que ha sido llamado, como dice el Señor, enfrentará pruebas, enfrentará tribulaciones. Pero dice la Escritura, alégrense, gócense. Si yo preguntara en este momento, ¿cuántos están siendo atribulados? ¿Cuántos están siendo probados? Sin que levante la mano usted diga, gócese en el Señor por eso. Denle gracias a Dios por eso. Porque a través de esa prueba, a través de esa tribulación, la Biblia dice que el Señor produce en nosotros la clase de paciencia que se necesita para poder seguir adelante, hermanos. Se necesita paciencia. La vida cristiana, hermanos, es para valientes, no es para cobardes. El cobarde tira la toalla y se va. No sé si usted vio esa película de Rocky Balboa. Es un clásico. Quien no la ha visto, se puede decir que no ha vivido. Es clásica esa película, hermanos. Pero hay una parte en donde él está recibiendo una paliza de un boxeador ruso. No sé si ubican, es creo la 4. Digo, si va a ver la tele, vea algo que le edifique. Porque puede aprovechar las enseñanzas de ahí, hermanos. Y entonces toda la gente está apoyando al otro y le dice, vamos, en ruso, ¿no? Vamos, Draco, vamos, Draco. Y ahí le están impulsando al otro. Y llega un momento en que él tiene todo el mundo en su contra. Y está recibiendo, hermanos, una paliza brutal, porque sí le están dando con todo. Y ahí una persona, hermanos, que se rinde fácilmente hubiera dicho, no, ya. No más. No, me están matando. Y aunque en la esquina alguien pudiese sugerir, ¿sabes qué? No, ya, ríndete, mira que ya. Y él, no. Tengo que seguir adelante. Tengo que seguir peleando, tengo que seguir luchando. No importa cuántas veces me tiren. ¿Acaso nosotros, hermanos, no hemos sufrido caídas en nuestra vida cristiana? ¿Acaso nosotros no hemos recibido un gancho al hígado? ¿No hemos recibido un recto a la quijada? ¿No hemos recibido, hermanos, un upper, hablando en lenguaje boxístico? ¿No hemos recibido golpes así, hermanos, de la gente que más amamos, de tal vez nuestro cónyuge, tal vez nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, gente que está cercana a nosotros, como si y aunque de repente siento, hermanos, que el aire me falta, me sobo, me levanto, tomo aire otra vez y sigo peleando. Esa es la vida cristiana, hermanos. Y usted puede ver al final, en la película, cómo Rocky gana. Perdón, si no la había visto ya se la conté. Pero véala, porque lo emocionante es ver cómo gana. Pero hay una declaración que a mí me impacta al final. Se las voy a contar todas de una vez, porque luego les dejo tarea y no la hacen. Allá ustedes y el Señor. Pero cuando lo entrevistan, porque él gana, hermanos, y durante el transcurso de la pelea es tal su coraje, es tal su perseverancia, es tal su paciencia, que él al final provoca en el público que le den la espalda al de casa y que vuelquen su apoyo hacia él. Al final gritan, Rocky, Rocky, pero él sigue luchando, él no le importa. Y entonces al final dice, cuando llegué fueron muy agresivos conmigo, me trataron muy mal, fueron muy hostiles, porque así es el doblaje que le hacen, fueron hostiles, todos me odiaban, dice, y creo que yo también los odié. Pero después me di cuenta cómo las personas pueden cambiar. Y bueno, sigue el discurso, ¿verdad?, político y social. Pero viene muy al caso, hermanos, respecto a lo que estamos hablando acerca de la paciencia. Porque dice la Escritura que el justo puede caer, y de hecho cae, pero se levanta, hermanos. Se levanta. El cobarde se va.
El cobarde se deja vencer. Pero dice Santiago, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen así, en medio de diversas pruebas. Sepan que la prueba de su fe produce paciencia. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe, yo creo que no sabían lo que estaban pidiendo. Creían que el Señor así iba a decir, bueno, déjame imponer mis manos, Señor, fe, más fe a este. Así como cuando uno le sube el volumen a la televisión, que va adquiriendo más rayitas o creciendo la barra. ¿Sabe cómo se produce más fe en el creyente? A través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de la adversidad. Es cuando el creyente comienza a darse cuenta, si no lo había hecho antes, que absolutamente toda su vida depende de Dios. Es motivo de gozo, hermanos, e incluso la disciplina de Dios es motivo de gozo para el que es hijo de Dios. Porque si se deja sin disciplina, dice Hebreos 12, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando yo platicaba en las pláticas prebautismales, yo les decía, yo no puedo disciplinar a los hijos del vecino como disciplino a los míos. Si veo que está haciendo algo mal, pues no pasará de que le llame la atención y le diga, deja de hacer eso. Pero a lo mejor dirá, pues usted que se mete, no es ni mi padre. Porque esos valores se han perdido. Antes sí podía una persona mayor llamarle la atención al chamaco, aunque no fuera propio. Pero ahora no, ahora hasta lo golpean a uno. Pero yo no lo disciplino igual que disciplino a los míos, porque yo tengo autoridad sobre los míos. El Señor tiene autoridad sobre sus hijos para disciplinar a sus hijos. Si no lo disciplinan a usted, entonces preocúpese, porque entonces no es hijo de Dios. El motivo de gozo en el creyente se da, hermanos, cuando es pasado por el fuego de la prueba, porque esa prueba produce paciencia, produce constancia, perseverancia, resistencia, hermanos, pero también es un aguante, pero no sufrido, sino alegre. Mire cómo lo vivía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 en adelante. 3 en adelante. Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermano, está siendo sometido a prueba, gloria a Dios. El creyente no dice, ¿por qué yo, Señor? El creyente no dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no al del vecino? ¿O por qué no al otro hermano que es bien pecador? ¿Por qué yo, Señor? El creyente dice, hermano, estás pasando por una prueba. Así es, pero gloria a Dios. Nos gloriamos, dice Pablo, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, otra vez, hermanos, produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios por las pruebas, hermanos. Nos debemos gloriar en las pruebas, porque así nuestra fe está siendo probada. Y esto hace, hermanos, que nuestra paciencia crezca y nos llena también de esperanza. El apóstol Pedro, hermanos, lo expresa de una forma diferente en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Es decir, con otras palabras, pero en el mismo sentido, con la misma intención. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice de esta manera, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, escuche bien, nos han sido dadas. ¿En qué tiempo verbal está escrito esto? ¿En algo que está por suceder o en algo que ya sucedió? Es algo que ya sucedió. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo, hermanos, toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quiero decirle que las caídas del cristiano se dan por descuido. Las caídas del cristiano se dan por descuido. No se dan de la noche a la mañana, se dan a través de un proceso, hermanos. Por eso tenemos que estar alertas. Por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos. Por eso en la sesión anterior yo les decía, debemos hacer un ejercicio diariamente para saber si estamos caminando recto. Nuestra oración tiene que ser como la de David. Señor, líbrame de mis pecados, aun aquellos que a primera impresión me son ocultos. Tenemos que estar constantemente examinándonos, como dice el apóstol Pablo. Examináis a vosotros mismos si estás en la fe. Si no es así, entonces están reprobados. Pero el examen no se da en el templo, hermanos. El examen se da en la vida cotidiana. Ser luz en un lugar donde todo es luz es muy sencillo. Hay que ser luz en donde hay oscuridad. Tal vez alguien que está escuchando este mensaje diga, pues, el hermano podrá decir lo que quiera, pero es su opinión. Eso es lo que él cree. No, hermanos, no se equivoquen. No es lo que yo creo, es lo que la Biblia dice. Y tal vez alguien esté pensando, ¿y yo que ya había comprado para el Halloween? Porque yo quería de todo lo que el Señor me dé, el diezmo apartaré para Él. Saben, hermanos, el pueblo de Israel hizo eso en algún tiempo. Y el Señor le dijo fuertemente al pueblo, no me traigas al altar el producto de los perros. En Malaquías usted va a leer un reclamo fuerte de parte de Dios hacia los sacerdotes y hacia aquellos que conocían la ley. Y dice, ustedes han menospreciado mi mesa, porque me traen lo que ustedes quieren, no lo que yo demando, lo que les sobra. Animales tuertos, cojos, enfermos, hasta con sarna, qué sé yo, hermanos, horrible. Y ahí, pues es para Dios, es para Dios. Y el Señor lanzaba un reto ahí y dice, dáselo a tu gobernante a ver si te lo va a recibir con las manos abiertas. Yo veo de repente, hermanos, como en las calles los diputados o los presidentes municipales hacen alguna obra, hermanos. No, hasta le mandan a traer la banda del pueblo. Oh, que toque la banda. Y nos vamos a organizar todos los vecinos y vamos a hacer una colecta y vamos a darle lo que más podamos darle a una persona. ¿Y qué acaso Dios no merece más, hermanos? ¿Acaso Dios no merece lo mejor? No solo de nuestras posesiones, sino de nuestra persona misma, hermanos. Y Pedro dice, Dios nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, hermanos. Nos han sido dadas por su divino poder, no porque lo mereciéramos, por su poder, por su gloria, por su excelencia. Porque cuando una persona se arrepiente de sus pecados, ¿sabe quién es glorificado?
Dios. Dios es glorificado, hermanos. Y dice el verso 8, si estas cosas abundan en ustedes, si ustedes tienen esto y hacen que esto crezca más, ustedes no van a estar de ociosos. Los ociosos es la gente que no tiene qué hacer, hermanos. Por eso antes se decía, una persona que es chismosa es una gente que no tiene qué hacer. Por eso anda en la casa del vecino en lugar de estar en la propia. Seguramente no tiene qué hacer. Es decir, una persona que busca problemas, una persona que causa situaciones, hermanos, adversas, es porque no tiene qué hacer en su casa. Y hablando de la vida cristiana, es porque no tiene qué hacer en su vida cristiana. Por eso anda poniendo más atención en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Esos andan de ociosos. Y dice la Escritura, tienen la vista muy corta. Y han olvidado cómo el Señor purificó sus antiguos pecados. Pero aquellos que no están así, dice el verso 10, esos deben de buscar, hermanos, procurar hacer firme su vocación, su elección. Según el verso 5, hermanos, debemos de poner, dice, toda diligencia. Por eso Pablo a la carta a los Romanos les exhorta, en lo que requiere diligencia, no perezosos. La vida cristiana es una vida que requiere diligencia, hermanos. Diligencia. Prontitud. No postergar las cosas, hermanos. Y añadir, dice Pedro, a estas condiciones de nuestra vida, más y más. Capítulo 10 de Hebreos. Note lo que dice la Escritura. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, hermanos, subraya ahí necesaria. ¿Qué nos es necesaria? La paciencia. En todos estos textos, la palabra paciencia se tradujo de hupomone. Porque hay otras palabras que traducen paciencia, pero para otros sentidos, en otros contextos. Aquí, hermanos, la paciencia es hupomone. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es lo que hace el creyente en su paso por la vida? Hace la voluntad de Dios. Decía el Señor Jesús, lo que hablo no es de mi propia cuenta, es lo que el Padre me pide que yo hable. Lo que yo hago no es de mi propia iniciativa, es lo que el Padre me pide que yo haga. Yo hago la voluntad de aquel que me envió. Y Él nos ha enviado a nosotros, hermanos. Y dice la Escritura, no pierdan su confianza. Su confianza tiene un premio. Su confianza tiene una recompensa, tiene un galardón. Pero para recibir ese premio, esa recompensa, hermanos, se necesita paciencia. Dice el verso 37, porque aún un poquito, escuchen con atención, porque aún un poquito, hermanos, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Me gusta mucho como decía un predicador, si yo supiera que el Señor va a venir mañana, haría las cosas como si fueran para ayer. Aún un poquito, hermanos, y el que ha de venir, vendrá. ¿Y cómo nos va a encontrar? Examinaos a vosotros mismos cuando el Señor venga, porque de hecho vendrá. ¿Cómo nos encontrará? ¿Haciendo qué? Dice el verso 36, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Verso 38, mas el justo, hermanos, vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, y ruego al Señor que así sea, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. A nosotros se nos ha prometido, hermanos, una recompensa que es grande: reinar con Él para siempre. ¿No fue lo que el Señor le prometió a usted? A mí me prometió eso. El Señor no prometió que haría mi vida más abundante materialmente, o que solucionaría mis problemas, o que quitaría de mí el dolor. Por eso, hermanos, estamos totalmente en contra de ese eslogan: pare de sufrir. ¿Cómo que pare de sufrir? Si el Señor nos llamó a lo contrario. Serán aborrecidos por causa de mi nombre. Y si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. En el mundo tendréis aflicción, pero hermanos, confiad. Yo he vencido al mundo. Confiamos, hermanos. Confiamos. De ninguna manera negamos que la vida cristiana es una vida difícil. Pero precisamente porque hemos recibido de parte de Dios grandiosas, preciosas promesas, es que nosotros nos limpiamos de toda contaminación, lo que vimos la vez pasada. Porque el Señor nos ha dado promesas y en esa paciencia nos movemos, hermanos. ¿Qué necesita el creyente para permanecer en fidelidad? Capítulo 12, verso 1 de Hebreos, aquí mismo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, hermanos, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a vivir? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Alguien se ha preguntado eso? La edad promedio, conforme la ciencia ha avanzado, ha ido aumentando, hermanos. La tasa de mortandad es menor y también, hermanos, la expectativa de vida es mayor. Antes una persona le daba alguna infección, sarampión o alguna enfermedad y moría de niño, no había cura, pero se han descubierto, hermanos, muchas vacunas y eso ha producido que la gente genere los anticuerpos necesarios y pueda sobreponerse a la enfermedad y vivir más tiempo. Uno de los problemas que tenemos ahorita en México es que cada vez más personas están llegando a una etapa de adulto mayor de 60 años. Cada vez más personas están llegando a esas edades. Y es un problema para las empresas, hermanos, que pensionan a aquellos que se retiran y que viven 60, 70, 80 o más años, hermanos. Por eso el gobierno ha estado buscando mecanismos y ahora, hermanos, ya no es pensión, ahora ya es retiro voluntario y uno tiene que abonarle a la cuenta para que cuando llegue a esa vejez pueda vivir, dicen ellos, dignamente, con una pensión de 3,000 pesos, mientras los gobernantes tienen unas de más de 100,000 pesos mensuales. Esa es la realidad que vivimos, hermanos. Pero el Señor nos ha dado grandiosas, preciosas promesas. Y dice la Escritura que nosotros debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, sea un día, sea un año, sean 10, sean 20, sean 50, qué sé yo. Pero debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. ¿Qué necesita el atleta para terminar su carrera? Necesita paciencia. ¿Y qué necesita el creyente para terminar su carrera? Necesita paciencia. Dice Pablo, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Regreso al capítulo 6 de Hebreos. Dice el verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Tal vez nadie se lo reconozca, hermanos, empezando por un servidor. Pero muchos han dejado la vida cristiana porque no recibieron reconocimiento. No, de todos modos ni agradecen. ¿Para qué hacer tanto? Nadie se fija. Nadie se da cuenta y muchos han sido lastimados por esa actitud de indiferencia e ingratitud en la iglesia y se salen de la carrera, hermanos. Pero
el verdadero creyente no debiera olvidar que Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo se sirve a Dios? Dice la segunda parte del texto: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuándo dejaremos de servir al Señor, hermanos? Le pregunto a quienes han de ser y hemos de ser nombrados por gracia de Dios. ¿Ahí se acaba todo? Ya ese es el límite, ya ese es el tope, ese es lo máximo a lo que hay que aspirar, y una vez conseguido, ¿ya? Dice el texto: Dios no es injusto para olvidar el amor con el que han trabajado ustedes hacia su nombre, sirviendo a los santos. ¿A qué nos llamó el Señor, hermanos? A servir. Y acuérdese usted que el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve, hermanos. Pero Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sí, al haber servido a los santos, pero al seguirles sirviendo. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Iniciar, cualquiera inicia, y no es como inicia, es como termina lo que importa en la vida cristiana. Porque puede ser que alguien inicie, como en el caso del Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado aquel que no tuvo esa parte de la influencia pecaminosa que produce el mundo. ¿Por qué? Porque sus padres fueron creyentes y le inculcaron la vida cristiana, y esa persona se formó en ese ambiente, bienaventurado. Pero hay otros que no iniciaron su vida cristiana así, hermanos. Hay otros que venían de lo más vil, de lo peor, y de ahí lo sacó el Señor. Lo importante no es cómo inicia la carrera, lo importante, hermanos, es cómo termina. Por eso es precioso cuando nosotros asistimos a un funeral de un creyente, de una creyente. Es precioso, hermanos, y por eso debemos dar gloria a Dios, porque esa persona, varón o mujer, decimos, ha terminado su carrera. Y como el apóstol Pablo ha guardado la fe, ha peleado la buena batalla, y solamente le espera recibir el galardón, hermanos. Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos del Señor Jesús, de Dios. Y en el verso que sigue adelante dice: bienaventurados, la fe de Jesucristo dice: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿No quisiera usted que las generaciones futuras lo recordaran como una persona fiel al Señor? Que sus hijos dieran un buen testimonio de usted a propósito de la lección de hoy, y que dijeran: ah, mi padre, mi madre, un hombre fiel, una mujer fiel, hasta su último aliento, se esforzó por servir al Señor. Y yo me glorío porque hoy el Señor ha decidido que descanse de todas sus obras, pero su legado, hermanos, sigue adelante. Aquí está la paciencia. A esa paciencia nos estamos refiriendo en esta hora, hermanos. Los que guardan la fe de Jesucristo y los mandamientos de Dios. Sigue diciendo Hebreos capítulo 6, verso 11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Allá Pedro dijo ociosos. Aquí el escritor de la carta a los Hebreos dice perezosos. Más bien imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Por qué? Porque él no tenía certeza de que Dios lo había llamado,
porque vivió con incertidumbre hasta el último aliento, fue que dijo, pues ya terminé mi carrera, mi peregrinaje en la tierra, quizá si Dios tiene misericordia, quizá yo sea salvo. No, hermanos, él vivió con la convicción de que era salvo cada día de su vida. Y esa paciencia, esa espera, lo llevó, hermanos, al final a obtener la promesa. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Tenemos el ejemplo de Abraham, hermanos. Tomemos ese ejemplo y vayamos al final de nuestra vida con gozo, con paciencia, aguardando la promesa del Señor. A mí me gusta, hermanos, siempre mirar cuando las cosas ya están terminadas, no cuando están empezadas. En alguna ocasión, cuando estábamos haciendo la cocina, yo les dije, ustedes van a ver escombro por todos lados. La gente que tiene la vista corta va a ver el escombro. La gente que tiene la vista puesta al final verá que eso ya está hecho. Siempre que uno empieza y uno lo ve muy lejano todo, hermanos. Cuando los hijos entran a la primaria, dicen, no, de aquí que llegue a sexto. Cuando menos se da cuenta, ya están... Los convocamos a la generación tal porque van a recibir sus papeles, ¿sí o no? Y después va a la secundaria y dice, de aquí que salga de la secundaria. Y después se va a la prepa, de aquí que salga de la prepa. Y después se va a la universidad y dice, apenas está empezando. ¿Cuántos semestres son? Son 9. Cuando menos se da cuenta ya está con su toga y su birrete recibiendo su título. Hermanos, no es como empieza, es como termina lo que importa en la vida cristiana. No lo que va empezando. Vea las cosas como si ya se hubieran terminado. Cuando yo iba en la secundaria, hermanos, en las vacaciones yo trabajé como chalán, como ayudante de albañil. Y es pesadísimo ese trabajo, hermanos. Es pesadísimo. Porque los maestros no tienen misericordia. Tráete el cemento. Y a veces había que desplazar no un bulto, no 2, no 3, muchos bultos. Y había que ir por ellos en la carretilla, hermanos. Y había ocasiones en que había que derribar una construcción vieja para levantar una nueva. ¿Y sabe a quién ponían? ¡Al chalán! Porque por eso decía el otro, por algo ya soy maestro. Al chalán. Para eso está el chalán. Y quiero decirle que nosotros somos los chalanes del Señor. Si alguien se cree más de lo que es, está mal. Terriblemente mal. Somos como el menor, como el más bajo de los más bajos. Y lo digo por mí y lo digo por todos. Somos lo más bajo de lo más bajo. Y entonces en una ocasión, me acuerdo que nos dijo el maestro a otro compañero trabajador del gremio y a mí, que derribara, hermanos, unos cimientos, ay, hermano, con el marro. Pero a mí, ¿sabe qué me ayudaba mucho a mí? A mí me ayudaba mucho el tener en mi mente la imagen de cuando eso ya no estuviera ahí. Eso me ayudaba mucho, hermanos. Llegaba yo a trabajar a las 8 de la mañana y entonces yo sabía que ese día me iba a tocar todo el día estar con el marro, todo el día con el marro, todo el día y yo me miraba ya saliendo de trabajar después de las 6, 7 de la tarde, camino a casa. Así me imaginaba yo. Y entonces agarraba el marro y ¡paz! Y cada marrazo que le iba pegando yo estaba con la mente, esto se va a cambiar, esto va a desaparecer de aquí. Esto no estará, al final del día esto ya no va a estar. Y terminaba, hermanos, si alguien ha trabajado con el marro o golpeado con la maceta, sabe que se produce un efecto en los dedos así. Y a veces se quedan engarrotados los dedos por un momento, hermanos, debido a la fuerza con la que uno lanza el golpe, pega y el objeto regresa a la fuerza y es como en las caricaturas, ¿eh? Sale por el dedo chiquito. Duele, hermanos, y las manos se marcan y se producen ampollas y después se truenan y arde terriblemente y ante todo ese sufrimiento, todo ese dolor, a mí me consolaba, me esperanzaba saber que llegado el final de eso ya no iba a existir. Yo no me concentraba en lo que estaba haciendo, sino en el efecto que eso iba a producir después.
Y en la vida cristiana, hermanos, uno tiene que tener la mira puesta en la meta. Es la única forma de llegar a la meta, mirando la meta. Aquel que va, una selfie, ese no sirve para la carrera. En la antigüedad, hermanos, en la antigua Grecia, las carreras que se daban, hermanos, les ponían al frente, les ponían la meta. Y todo corredor debía observar la meta, no quitar los ojos de la meta. Se ponía en un lugar estratégico para que el que corría viera la meta y en su mente no viera otra cosa más que la meta. Y entonces en todo el proceso que yo voy corriendo, yo no quito mis ojos de la meta, porque sé que a medida que el tiempo vaya pasando, estaré más cerca de la meta. Y cuando menos me dé cuenta, hermanos, cruzaré la meta. Pero aquel que está, que es muy difícil, es que está muy lejos, es que los calambres, es que el sol, es que todo, hermanos, esa persona no sirve para la vida cristiana. Por eso en Hebreos 12:1 dice, hay que correr, pero hay que correr con paciencia. Hay que resistir, hermanos. Pero no así, vean cómo voy corriendo, miren cómo sufro, porque, ay, es que el Señor me trae en pura prueba. No, tampoco. Tampoco, hermanos. Porque la palabra hupomón es paciencia, resistencia, pero con gozo. Yo me glorío, por eso adquiere otro sentido, hermanos, lo que acabamos de leer hace un momento. Me glorío en las tribulaciones, le doy gloria a Dios, porque esta tribulación produce en mí más resistencia, más paciencia, y esto me va a ayudar a llegar mejor a la meta. Dese cuenta cómo a veces nuestro pensamiento está totalmente diferente. ¿Hemos de sufrir por Cristo? Sí. ¿Hemos de llorar? También. ¿Hemos de tener pruebas, adversidades? Sí. ¿Hemos de sepultar a gente que amamos? También, hermanos. Y si es necesario, hemos de morir por causa de Cristo. Pero ¿sabe qué importa? Cruzar la meta. Romanos capítulo 15. Y voy terminando. Si fuera por mí, hermanos, yo soy de carrera larga, muy larga. Pero a lo mejor ya más de uno esté, agua. Romanos 15:4. Preste atención. Porque las cosas que se escribieron antes, hermanos, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué debe producir en nosotros un mensaje como este, hermanos? Esperanza. Debiéramos frotarnos las manos diciendo, Señor, ven pronto. Pero si no vienes pronto, dame paciencia. Pero el Dios de la paciencia, porque la paciencia no la da la persona, la paciencia la da Dios. Por eso Pablo le llama el Dios de la paciencia y de la consolación. Y Él os dé un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Unánimes a una voz. ¿Quién? Los que crucemos la meta. Vea usted el maratón de la Ciudad de México. Miles y miles de personas se inscriben a ese maratón. ¿No es así? Y de repente yo veo al otro día, se infartó cuando apenas iba a empezar a correr. Ni siquiera había empezado, hermanos. Se infartó y se murió. Un señor mayor. ¿No leyeron esa nota? ¿No? En el maratón, ¿cuántos kilómetros son de un maratón? 42. ¿Un medio maratón? 21 kilómetros. 42 kilómetros. Y para correr 42 kilómetros, hermanos, no es nomás levantarse, me pongo mis tenis, y vámonos a correr 42 kilómetros. No. Hay toda una preparación previa, hermanos. Hay que ir aclimatando el cuerpo para adquirir más resistencia, que los pulmones, trabajen mejor.
Y ese hombre apenas iba empezando la carrera y se infarta y se muere. Y hay otros hermanos que ahí empezando de repente ya no dan para más. Y entonces dicen, pues me sigo caminando. Pero siguen adelante. Pero hay otros que dicen, no, ¿qué voy a andar yo? En mala hora le hice caso al que me compartió el evangelio para andar aquí corriendo. Se requiere la paciencia, hermanos, para que todos a una voz podamos glorificar a Dios. Póngase de pie y vamos a concluir. Pregúntele a su hermano, ¿estás atravesando tribulación? ¿Estás atravesando prueba? ¿Sufres alguna enfermedad? ¿Tienes algún problema? Si le dice que sí, dígale, gloria a Dios. Y voy a concluir con este texto, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dice así, hermanos: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Oh, hermanos, que se dijera esto de nosotros, como Pablo se refiere a los tesalonicenses, así pueda referirse el Señor de nosotros. Iglesia de Dios Villada, Templo Betel.